Conmigo, nuestro analista internacional, Rocoset Casagel. Profesor, varios temas en el tintero y uno que me preocupa es Brasil. Dilma Rousseff está mínimos históricos nuevamente de popularidad y un estado que ayer que sale en la lista de las 20 ciudades más peligrosas del mundo, 10 son brasileñas. Bueno, no es de extrañar eso, Fernando. Un país tan grande como Brasil, donde toda Europa, sacando la parte asiática de Rusia, cabe entera, sus 51 estados caben enteros dentro de Brasil. Un país que es el quinto en el mundo en población, el séptimo en Producto Interno Bruto, ¿verdad? Casi 3 billones, con B de Barcelona, es el Producto Interno Bruto de los brasileños. Es un país donde hay mucha diferencia y una muy mala distribución de la riqueza. Es el 12º país en orden inverso en cuanto a distribución de la riqueza, o sea, la más inequitativa. Si nosotros no estamos tampoco muy lejos de allí, ¿verdad? Pero Brasil es tremendamente injusta la distribución de la riqueza. En consecuencia, eso da origen y nacimiento a las pandillas, a la delincuencia organizada y no organizada y al delito común, y por eso son inseguras esas ciudades, ¿verdad? Además que alguien definió a Brasil como Belindia. Los estados del norte son la India y los estados del sur son como Bélgica. Bueno, mientras más se va al sur, en el hemisferio sur, más se acerca entonces a lo que en el hemisferio norte serían los países del norte. Exacto. En consecuencia, eso ocurre, ¿no? La parte norte de Brasil es la India, o hay grandes niveles de atraso. Y la parte sur, ciudades como Sao Paulo o la propia Brasilia, que es una ciudad artificial, desde luego, ahí vive muy poca gente, es el asiento del gobierno, pero son mucho más prósperos, mucho más ricos. Eso, el PT bandeará esta crisis a un año de los Juegos Olímpicos donde pareciese que no está lista Brasil para recibir a los atletas y todo lo que va a ser esa gran cita. Mira, del primer periodo, del primer mandato del presidente Ignacio Lula da Silva, hay 12 diputados detenidos y 7 ministros de él que fueron también ministros de Dilma Rousseff y que han tenido que renunciar porque les ha alcanzado la corrupción que se ha desatado y las denuncias que hay en Brasil de empresarios y de cambistas y de otra gente denunciando la corrupción, como la famoso mensalao, por ejemplo, o la mensualidad que recibían los congresistas, un segundo salario, para que aprobaran proyectos de ley que favorecían a empresarios que al mismo tiempo daban una coima o pasaban una mesada al Partido de los Trabajadores o al partido de Dilma Rousseff antes de cambiarse al Partido de los Trabajadores. Incluso un histórico como José Dirceu, detenido. Bueno, José Dirceu, como ministro de la Presidencia, era casi que el ejecutor, la mano derecha en toda esa corrupción, extorsión, fraude y peculado que hubo en Brasil entre el 2002 y el 2005, que tiene, como te dije hace un rato, en prisión a 7 ministros, incluido a él, y tiene a Marcelo Odebrecht, que el presidente de la firma más grande de construcción de América, y tiene preso también a muchos empresarios y banqueros y directores y funcionarios de la empresa Petrobras, que era otra que repartía a diestra y siniestra a los partidos y daba contratos a empresas que tenían obligatoriamente que pasarle a los partidos una proporción. Nadie sabe si era 5 o 10 o 15 o más %, pero de hecho se calcula que unos 200.000 millones de dólares, cuidado que más, se fueron solamente en ese periodo en forma de coimas y de extorsión y de falco. Yo lo digo, profesor, y toco el tema de los Juegos Olímpicos porque parece que uno de los grandes problemas que tiene América Latina es su lista de prioridades. ¿Cómo un país con las dificultades que tiene Brasil se embarca, por ejemplo, en la celebración de un Mundial de Fútbol y de unos Juegos Olímpicos? Yo, por ejemplo, hay una foto que a mí me causó una impresión muy grande, una escuela ruinosa con una máquina de voto electrónico nueva. Es decir, ¿cómo uno puede gastar en cosas suntuosas
y no en las necesidades reales de la gente. A propósito que tocas el tema del Mundial de Fútbol, se descubrió ahora en todas estas investigaciones y en todos estos cantalantes que hay, porque hay gente cantando y acusando y bajo promesa de que van a ser liberados o exonerados de culpa o incluso en el juicio van a recibir penas más leves. Más leves. Se ha descubierto, por ejemplo, que solamente en la construcción del Estadio de Brasil, que no tiene ningún sentido porque en Brasilia no hay un equipo de fútbol, ¿verdad? Que sí, además que los fines de semana no queda nadie en Brasilia. No queda nadie porque es una ciudad eminentemente gubernamental. Llegó a descubrirse contratos solamente en el acero con sobrefacturación por más de 900 millones de dólares. Solamente para el estadio de Brasilia. Ahora, para los Juegos Olímpicos, la sobrefacturación que se ha demostrado, se ha constatado y que los fiscales se están dando gusto, ¿verdad? Es increíble. Lo más decepcionante de todo esto, Fernando, es que partidos de centro izquierda y de izquierda... Es lo que le iba a decir. Esto no es un torpedo a la línea de flotación de una izquierda que uno pensaba romántica, una izquierda que tenía un discurso de... Yo en lo personal siento una gran decepción, una gran frustración con la actuación de Ignacio Lula da Silva. No tanto Dilma Rousseff, porque Dilma Rousseff, si bien es cierto, fue advertida que no pusiera en su gabinete a gente de Ignacio Lula da Silva que estaba comprobado, habían participado de todos estos fraudes, peculados y extorsión y colusión, ¿verdad? Porque hubo asociación ilícita para delinquir. Ella lo hizo. Entonces, siento una gran frustración y una gran decepción porque un partido de los trabajadores de Brasil haya incurrido en la más grande estafa que se haya podido imaginar. La corrupción en América Latina campea por sus fueros. El otro día te explicaba en un programa anterior, pero Centroamérica es pequeña. Entonces, los niveles de corrupción en Centroamérica son proporcionales a su tamaño. Pero cuando tú ves una corrupción en un país como Brasil, con 3 billones de Producto Interno Bruto. Sí, 200 mil millones de dólares, que es toda la plata del mundo. Es el 1% del Producto Interno Bruto. Eso es bastante. Pero toda esa plata se esfumó. Y entonces eso es frustrante. Profesor, otro de los temas internacionales que está en el tintero es disputa Chevron-Ecuador. Y tiene un montón de aristas que es muy análoga a la situación nuestra con Barro Blanco. Claro. En otro programa, de los muchos que vamos a hacer probablemente, te voy un día a explicar, porque me gusta hacer docencia, es un defecto ya profesional. Te voy a explicar cómo y de qué manera se puede incoar ante los organismos internacionales jurisdiccionales como la Corte Internacional o las Cortes de Arbitraje, temas como este. Sí. Cuando hay un contrato entre una empresa privada, como la Chevron, y un Estado, hay una cláusula obligatoria que permite que se someta a la jurisdicción local todos los diferendos que ocurran. Sí. Ya en el Ecuador, los tribunales ecuatorianos fallaron de que hubo un daño ecológico y un daño inmenso a la Amazonía por parte de Chevron. Y la empresa ha sido condenada a pagar e indemnizar y a reparar el daño causado. Exacto. ¿Qué hace la Chevron? En vez de solicitarle a los Estados Unidos, a su país, porque el primer deber de un Estado es defender a sus nacionales, sean estas personas naturales o jurídicas, para que incoe un caso ante la Corte Internacional de Justicia, si ella considera que ha habido denegación de justicia en el Ecuador, al sancionarla de esa manera, debió hacerlo ante la Corte Internacional de Justicia. Estados Unidos saca a Chevron y es Estados Unidos versus Ecuador que va a la Corte Internacional de Justicia. No, fueron a un tribunal del Distrito de Columbia que ha fallado, ¿verdad?, que la Chevron tiene que ser indemnizada, ¿verdad? Se invierte en los papeles. Se invierte en los papeles. No tiene jurisdicción sobre el caso porque la jurisdicción interna en Ecuador se agotó. Y la única vía jurisdiccional que le quedaría a la Chevron es la protección diplomática del Estado norteamericano ante un tribunal como la Corte Internacional de Justicia, no ante un tribunal local. Lo ocurrió durante la invasión igual. Los Estados Unidos obligaron a todos aquellos que sentían que habían sido perjudicados por la invasión a que acudieran a los tribunales norteamericanos. No, Panamá debió incoar ante la Corte Internacional de Justicia, era un pleito en contra de los Estados Unidos
para proteger los intereses de sus nacionales, personas naturales jurídicas que habían sido afectadas en la invasión. Lo propio está ocurriendo con Barro Blanco, ¿verdad? Más tarde que temprano, lo más probable es que Gueniza va a demandar al Estado panameño. Ahora, ¿dónde? ¿dónde? Esa es la gran pregunta. Profe, por último, sigue esta debacle política, económica y social en Venezuela. Sí. Esa tuerca, ¿hasta dónde puede girar? Bueno, sin Chávez yo veo, me van a perdonar todos los amigos y camaradas de la izquierda, sin Chávez yo no veo muy claro un triunfo del partido de Chávez, el partido del socialismo del siglo XXI, ganar las elecciones. Ante una oposición que ya finalmente va a ir casi unida, aunque haya determinación por parte del gobierno de impugnar a algunos candidatos y demás, en la práctica yo creo que esta vez la oposición no pierde. El 6 de diciembre no pierde, no pierde. Y lo que va a ocurrir, y de hecho puede ocurrir, como puede ocurrir en Brasil ante tanto peculado y tanto robo y tanta corrupción, es un levantamiento, ¿verdad? Hombre, y en Centroamérica también, lo puede haber de izquierda como lo puede haber de derecha. Es decir, la gente se está ya hastiando, cansando de los políticos tradicionales. Maduro no es Chávez. Consecuencia, Chávez, que ganó 9 elecciones, ganó 3 referéndums, tenía una mística propia que mal que bien le permitía ganar todos los torneos electorales que realizó. Que se repita lo del Cid Campeador, que gane una batalla a muerto, no vale. No, así es.